A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. Tiempos y Mundos va a tratar hoy día un tema que está, como diríamos, de moda. A lo largo de la historia encontramos registros de episodios catastróficos relacionados con enfermedades difundiéndose rápidamente entre poblaciones expuestas a esta. La reacción ha sido siempre, en función de la mortalidad y la forma de contagio, una de temor y de angustia. Tucídides, el historiador griego del siglo IV a.C., nos relata la catástrofe que se abate sobre Atenas, sobre el Atenas de Pericles nada menos, a la sazón en guerra con Esparta, cuando se presenta la peste en la atestada ciudad, provocando una mortandad mucho peor que el conflicto. Buena parte de sus soldados y marinos, junto a los ciudadanos, perecen en el episodio. El humo de las hogueras donde se quemaban los cadáveres provoca la retirada temporal de los sitiadores ante el miedo al contagio. En 1347 llega a Génova un barco con varios tripulantes enfermos. Al desembarcar se desata una epidemia terrible que pasará a la historia como la peste negra. En un periodo de 13 años, hasta 1360, con brotes y rebrotes sucesivos, se cobra un estimado de 30 millones de víctimas mortales, entre el 30 y 40% del total de la población europea de la época. El índice de mortalidad de la terrible enfermedad era, al parecer, del orden del 80% entre los contagiados. Los relatos rescatados del episodio son desoladores, monasterios o aldeas donde no queda nadie vivo, y el cronista anunciando su próxima muerte como el último sobreviviente de su comunidad. No en vano se llega a pensar en el fin del mundo y en el dies irae, castigando a los hombres por sus pecados. El arribo de los europeos a América en 1492 genera también un desastre biológico de enormes proporciones en las poblaciones americanas efectivamente aisladas del mundo por dos océanos, durante al menos 10.000 años. Esta condición las vuelve absolutamente vulnerables a la miríada de enfermedades bacterianas y virales que se han producido, variado y mutado, sobre todo en el hemisferio norte eurasiático y africano, donde al estar conectados son comunes y han generado resistencia o inmunidad entre los afectados que la sobreviven y en alguna medida en sus hijos. Las epidemias de viruela, sarampión, tosferina o gripe son devastadoras. Se estima que de una población de 85 millones en 1492, para 1600, esto es 100 años más tarde, no quedan en toda América más allá de 14 millones de habitantes. Hace 100 años, al concluir la Primera Guerra Mundial en Europa o un poco antes, se presenta entre los combatientes una forma virulenta de gripe que se va extendiendo rápida y extensamente. Para ese año, las comunicaciones ferroviarias o navales se han ampliado enormemente y la velocidad de los viajes es mucho mayor. La difusión de esta gripe española, que ciertamente no tiene nada de tal, pues su origen aparentemente está en los Estados Unidos y es llevada a Francia por las tropas americanas que van a combatir en el conflicto, provoca una epidemia mundial de una proporción que deja pálida a la Primera Guerra Mundial en cuanto al número de víctimas.
20 millones de víctimas en la Primera Guerra, 80 millones de víctimas por la gripe española. Hasta ese momento, la humanidad había estado expuesta a muchísimas enfermedades sin mayores posibilidades de protegerse o curarse. Cierto es que ya se habían dado pasos importantes en la comprensión de cómo se producían y de la presencia de patógenos que las transmitían, de las incipientes vacunas que se desarrollaban y sobre todo de la comprensión de que la higiene, el agua potable tratada y la disposición de agua servida a través de sistemas de alcantarillado cubiertos contribuían de gran manera a mejorar la condición de vida y prevenir estas epidemias. El gran cambio se da hacia 1930 con el desarrollo de la penicilina y otros antibióticos y la masificación del uso de vacunas para proteger a la población infantil y reducir espectacularmente su mortalidad. Los números son abrumadores. En 1900, la población del mundo era de 1.500 millones de habitantes. Para 2050 será de 9.000 millones. Esto es 6 veces en 150 años. Posiblemente hemos tenido, médica y tecnológicamente hablando, demasiado éxito de cara a los problemas que hoy enfrentamos de contaminación, cambio climático y presión sobre los recursos, pero este es otro problema. Lo que sí cabe señalar en el ámbito de las nuevas epidemias o pandemias es el grado de contracción del mundo hoy por la red global de transporte que nos une a una velocidad y extensión inéditas. Es así como la tecnología ofrece oportunidades increíbles, pero genera también unos riesgos muchas veces inesperados de gran impacto. Sobre el tema de actualidad al momento, la difusión de la nueva epidemia de coronavirus, vamos a conversar hoy con el doctor Iván Ceballos, conocido médico cirujano de nuestra comunidad. Bienvenido, Iván. Gracias, Alan. Este es un poco el panorama que la historia nos muestra y tú nos vas a aclarar cuáles son las perspectivas que esta nueva epidemia nos está generando al día de hoy. Gracias, Alan. Nuevamente un placer estar en tu programa. En realidad, el tema de las epidemias que, como tú bien lo has relatado, es algo sistémico dentro del desarrollo de la humanidad, con avances y retrocesos. Se ha caracterizado sobre todo por la circunstancia esta tan seria de no saber qué es lo que estábamos enfrentando. Y un poco eso es lo que ocurre igualmente al momento. Y sabemos que existe, que aparece un virus mutante, un virus que ha pasado de los animales a los seres humanos y que es este famoso coronavirus, que si bien está identificado como tal, desde el comienzo mismo no teníamos una idea exacta de si era transmisible de humano a humano, de cuál era la velocidad con la que podía transmitirse, cuál era la proporción en la que podía una persona contaminada contaminar a otro. Es decir, era una serie de incertidumbres. Pero la diferencia radical se da precisamente en el tiempo, porque lo que antes, por tomar un ejemplo, la viruela o el sarampión o la peste negra, la bubónica, tenían interpretaciones netamente mágicas, consideradas como castigos, y se demoraron muchísimos siglos en llegar a determinarse efectivamente los agentes causales. Esta vez la tecnología nos ha permitido en muy poco tiempo determinar qué tipo de virus es, cuáles son sus características de transmisibilidad. Hoy sabemos que por cada persona infectada el coronavirus podría propagarse de persona a persona en aproximadamente 2 a 2.5 personas que están en contacto. Eso da una medida interesante de que podría ser una situación bastante controlable. Igualmente, a más de detectar esta posibilidad de transmisión, por ejemplo, sabemos que sí es perfectamente posible la transmisión de humano a humano, que era una de las dudas que teníamos hasta hace pocas semanas cuando inició el problema. Entonces, es este desarrollo de la investigación, la capacidad científica para identificar claramente características histoquímicas de los microorganismos, lo que nos permite tomar hoy una diferencia notable, muy notable,
con lo que ocurría en otras circunstancias en donde la tecnología pues estaba muy limitada. En este caso preocupa mucho el grado de velocidad de contagio, ¿no? Parecería que el principal riesgo que se tiene es la difusión tan rápida por la posibilidad de contagio de persona a persona, que parecería ser incluso aeróbica, ¿no? Exactamente. Y bueno, ese es otro contraste de la forma en la que se desarrolla el problema, ¿no? Porque si consideramos, por ejemplo, que la peste causó la mortalidad enorme que tuvo, son casi 97 millones de personas que murieron en las 3 epidemias enormes conocidas hasta la tercera pandemia que vino después de la de Justiniano. Y si consideramos que ese periodo tan largo se dio porque las comunicaciones eran realmente elementales, ¿no? Si eran largos viajes en barco, meses de viajar, por ejemplo, de Europa a América, ¿no? En realidad, hoy por hoy, en pocas horas, una persona que probablemente estuvo asintomática, porque este es un punto medular en el caso que estamos viviendo ahora, la enfermedad puede ya ser contagiosa antes de que el sujeto desarrolle síntomas de alarma. Entonces, una persona que sale aparentemente sana desde el Japón o desde la China o desde alguno de los países cercanos en donde ya empezaron a haber brotes, está en 24 horas en el otro lado del mundo. Así es. Y no solamente que llega rápidamente a una nueva localidad, sino que además en el transcurso de su periplo ya está en contacto con 300 pasajeros del avión, con los miles de personas que están en las salas de espera de los aeropuertos. Es decir, esa es la probabilidad de una muy rápida difusión de la enfermedad, que por fortuna, y digo por fortuna, a pesar de que está causando muertos, pero por fortuna parece ser que la proporción de contagio es baja como para pensar que podría devastarnos en un determinado momento, quizás no al mundo entero, pero posiblemente sí en países pequeños o con poco desarrollo tecnológico como el nuestro, en donde una epidemia de magnitud puede ser devastadora, porque creo que no tenemos realmente la capacidad de enfrentarla. Doctor, el tema de la mortalidad creo que es uno de los temas que mayor grado de alarma genera, y así hemos visto enfermedades que han aparecido de relativamente nuevo cuño, que son extremadamente mortales y con un índice de mortalidad elevadísimo, como el caso del ébola, por ejemplo. Comparado con esto, o incluso con la anterior epidemia de coronavirus, la del SARS, que se produjo hace algunos años, esta parecería que es menos riesgosa. Aparentemente sí. Claro, lo que habría... De hecho, toca esperar a ver en el periodo de tiempo cuántas personas murieron efectivamente por esta enfermedad para poder establecer cuál fue su tasa de letalidad. Y esto se vuelve un poco complejo, ¿no? Porque la tasa de letalidad tiene que ser calculada sobre la base de la enfermedad en su conjunto, pero hay personas que tienen la enfermedad y son asintomáticas, entonces no entran a reportarse dentro del cálculo de una tasa de letalidad, y eso hace que la tasa de letalidad, que es una medición de la virulencia, una medición de la gravedad de una enfermedad, no pueda ser perfectamente demostrada bajo ciertas condiciones. Ahora, claro, si comparamos, por ejemplo, el caso que tú ponías de la gripe española, que por cierto efectivamente se llama española porque fueron los españoles los que primero reportaron la enfermedad. No porque exactamente. Porque en efecto parece que vino desde Francia, traída por los soldados americanos que fueron llevada, mejor dicho, por los soldados americanos que fueron a integrar parte de las legiones aliadas, ¿no? Entonces, claro, la gripe española, por ejemplo, en 2 años mató a 10 millones de personas, es decir, 80 millones de personas, perdón. Entonces, en 2 años, en tanto que los 97 millones de muertos por la peste negra se dio a lo largo de varios siglos, son 3 o 4 siglos. Entonces, eso hace contrastes. Ahora,
Eso tiene una explicación también en los mecanismos de contacto, ¿no? En la migración y en el tiempo de migración entre las personas y las comunidades. Eso explicaría el por qué esta enfermedad puede tener una difusión más rápida, pero indudablemente puede tener una tasa de letalidad menor en la medida en que su capacidad de contagio es más baja que otras circunstancias. El caso del ébola, por ejemplo, es paradigmático en cuanto a impacto, ¿no? Porque lleva hasta el momento menos de 1 millón de muertos han habido por efecto del ébola. Sin embargo, no ha logrado la enfermedad, afortunadamente, trascender las fronteras como para convertirse en una verdadera epidemia. Pero estas otras, relacionadas con los virus respiratorios, como ya ocurrió con el síndrome de respiratorio agudo y grave de hace unos años, estas enfermedades, en cambio, tienen, a diferencia del ébola, esta potencialidad, ¿no?, de la difusión rápida a través de fomites, a través del aire, a través del contacto de las personas, tienen la posibilidad de expandirse muy rápidamente. De ahí que hace unos años, en algún reportaje, no recuerdo exactamente, era un reportaje de la BBC, en donde a partir de las investigaciones se planteaban que no interesaba en realidad saber cuál sería el próximo o la próxima epidemia generada por un virus respiratorio, sino que lo que había que plantearse era cuándo va a ocurrir. Es decir, ya sabíamos que iba a suceder, lo que estaba por establecerse es el cuándo. Habría que ver si el cuándo es de este año 2020, ojalá que no, y que sea solamente una epidemia limitada, a lo que no llegue a expandirse con una mortalidad tan grande como la que se ha visto en otras condiciones. Ahora, de lo que tú me dices, parecería evidente que el problema de las epidemias, con las grandes concentraciones humanas, con la gran velocidad de capacidad de circulación de las personas en el mundo, va a ser un fenómeno recurrente. No es que esta va a ser la última. Efectivamente, porque la potencialidad de los gérmenes es algo que hoy por hoy a la medicina le genera grandes inquietudes. Hasta hace unos años, y diría que no muchos, habíamos pensado que el cáncer, por ejemplo, podría llegar a ser una condición que liquide a la especie humana. Sin embargo, hemos visto que los nuevos avances han curado algunos tipos de cánceres, otros son perfectamente controlables y otros permiten un manejo que le da al paciente una expectativa de vida razonable, y las tasas de mortalidad por cáncer han ido bajando paulatinamente, aunque tienen incidencias determinadas en grupos de edad y en determinados sexos, ¿no?, características propias de los tumores. Pero en cambio, las bacterias y los virus, si es que entendemos inteligencia como la capacidad de adaptación ante circunstancias adversas, los virus y las bacterias son mucho más inteligentes que el ser humano. Y quizás eso va en relación con su corto periodo de vida. Claro, para los seres humanos una expectativa de vida de 80 años nos permite tomarnos nuestro tiempo en adaptaciones, como por ejemplo ir a vivir a otro país, pasar de la sierra al trópico, en fin, tomamos unos tiempos de adaptación porque la expectativa de vida da para eso. En las bacterias y en los virus, cuyo tiempo de existencia es muy corto, ¿no?, esa capacidad enorme para mutar, para volverse resistente a los antibióticos, a las acciones terapéuticas que vamos desarrollando científicamente, es sorprendente y es admirable. Y muy probablemente, yo estoy convencido de que antes que los fenómenos climáticos, si algún día la especie humana termina extinguida, será por efecto de las infecciones, porque la capacidad adaptativa de estos gérmenes es impresionante, es realmente impresionante. Ahora, el ser humano también ha tenido a lo largo de su historia una interesante capacidad de adaptación. Por supuesto. Y sobre todo ha sido capaz de desarrollar ciertos mecanismos que le han permitido llegar a un control de su entorno interesante a través de la inteligencia. En esa medida, ¿cómo ves tú
el ritmo al que la ciencia y al que la investigación científica se mueven en términos de poder enfrentar a estas amenazas? Bueno, tenemos ejemplos patentes de cómo se han desarrollado en periodos relativamente cortos mecanismos que han permitido que los seres humanos enfrenten, por una parte, a las enfermedades que ya sobrevinieron, y al mismo tiempo vamos viendo cómo los seres humanos también nos vamos adaptando a ciertas características del ambiente, ¿no? Y pues ya no somos muy propensos a pescar cierto tipo de enfermedades. Yo mencionaría, por ejemplo, la tuberculosis. La tuberculosis, una enfermedad de la pobreza, se ve que en poblaciones que están bien nutridas, que tienen buenas condiciones ambientales, que tienen buenas condiciones de vida, la probabilidad de adquirir la enfermedad es mucho menor que en las poblaciones que tienen pobreza extrema, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo de adaptación, es decir, a partir de un ambiente sano, a partir de buenos hábitos nutricionales, también hemos ido desarrollando defensas específicas que nos permiten estar cerca de estas enfermedades sin padecerlas. O sea, nos volvemos igual resistentes. Nos volvamos volviendo resistentes, ¿no? Igual cosa ocurre con el desarrollo científico de los fármacos, de los mecanismos de investigación para diagnóstico, por ejemplo. Fíjate lo que ocurrió con el VIH. Cuando el VIH surge, claro, empieza una verdadera epidemia de mortalidad, ¿no? No se sabía de dónde venía el virus, no se conocía nada acerca del retrovirus, hasta que en Francia, y parece ser que simultáneamente en los Estados Unidos, entre Luc Montagnier y Robert Gallo en Estados Unidos, que se disputan la paternidad del descubrimiento del retrovirus, del VIH, empieza entonces el trabajo científico para determinar cuáles eran las características que a este virus le hacían sensible como para ser enfrentado con fármacos como tenemos hoy los antirretrovirales. Claro, ha cambiado, fíjate, desde la mortalidad que hubo por el VIH, que es una de las grandes epidemias del mundo, ¿no? El del VIH, en corto tiempo, una mortalidad altísima. Si no me equivoco, el VIH estuvo alrededor de 25 millones de muertos hasta la actualidad. Eso es bastantísimo. Pero claro, lo que se fue viendo es que la enfermedad mutó de algo irremediablemente mortal a una condición que en la actualidad le permite a un sujeto vivir prácticamente con normalidad a partir de la toma de medicamentos que le permiten al sujeto estar estable frente al virus. Y por eso hemos cambiado el concepto que originalmente fue SIDA, y que por ese motivo incluso vino esta barbaridad de marginarles a las personas que eran portadoras del VIH y que habían desarrollado el síndrome de inmunodeficiencia con aquel terminajo de sidoso, ¿no? Que era una condición de peligro, de no le topen, y eso era una monstruosidad, una falla ética terrible. Pero ha cambiado y ya no hablamos ahora de SIDA, sino cuando la enfermedad está presente y activa. Hoy hablamos de portadores, ¿cierto? Hablamos de personas viviendo con VIH, porque precisamente la ciencia ha permitido estos cambios espectaculares en el control de una enfermedad tan grave y tan seria. Tú decías hace un momento que te preocupa la circunstancia de países como el nuestro que no estarían en capacidad de enfrentar una epidemia seria. ¿Esto se debe a qué? Bueno, yo diría que, entre otras cosas, a nuestra propia estructura de salud, porque en los últimos años se ha perdido el norte de lo que es un modelo, un sistema nacional de salud que finque las esperanzas y la base de toda la confrontación en la prevención, en la educación y en la promoción. Entonces, tenemos una capacidad hospitalaria amplia, es decir, se ha aumentado el número de camas para la cantidad de población que tenemos a una proporción bastante razonable, aunque no todavía como para cumplir las expectativas que requerimos. Pero ¿qué pasaría
por ejemplo, si en la ciudad de Quito llegamos a tener, di tú, 300 casos de este caso de coronavirus, los hospitales quedarían desbordados, porque habría que concentrar o en un solo hospital a todos los enfermos, o cerrar áreas de todos los hospitales para ir alojando a estos enfermos, porque sabemos que a los que ya están detectados son los que estamos mirándolos desde hace rato, pero habría que entender qué pasa con el entorno. Yo quiero recordar algo que ocurrió, no sé si tú lo recuerdes, la famosa epidemia de tifoidea que tuvimos en Quito, por allá por el año 1982. ¿Cómo no? En donde el Hospital Pablo Arturo Suárez, que estaba recién empezando a funcionar, quedó cerrado solamente para los casos de tifoidea. Y llegó un momento en el cual tampoco podía manejarse el Pablo Arturo Suárez. Yo era en ese tiempo residente de cirugía en mi querido Hospital Eugenio Espejo, que tenía el pabellón de aislamiento. El pabellón de aislamiento alojaba precisamente este tipo de enfermedades. El pabellón de aislamiento llegó a congestionarse al punto que no había dónde poner más pacientes con tifoidea. Y lo curioso de esto, claro, lo anecdótico, que para un cirujano es una experiencia increíble, pues no. Entre las complicaciones de la tifoidea existen dos que requieren manejo quirúrgico: la perforación y la hemorragia incontrolable. Y claro, los cirujanos aprendimos una serie de cosas en el manejo de pacientes con tifoidea gracias a esta condición desastrosa para nuestra población. Pero fíjate lo que fue, es decir, un hospital completamente cerrado y el otro colapsado. Muy bien, doctor. Te agradezco muchísimo, Iván, la presencia. Creo que el tema lo amerita y vale la pena tener una comprensión clara de cómo estos temas se pueden enfrentar y resolver. Te agradezco muchísimo. Gracias, Alan, a ti por la invitación. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.